yo tuve siempre la vocación de la química desde chico. Me habían regalado un juego de química cuando tenía 8 o 9 años y jugaba con eso y leía mucho y demás, y bueno, fue así que estuve primero en la escuela secundaria, en una escuela técnica de química, me recibí de técnico químico, y después fui a la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires y me recibí de licenciado en química. Y bueno, me dio ese gusto de ser químico y seguí después mi carrera en la Comisión Nacional de Energía Atómica como químico también. En la facultad me gustó mucho la química analítica y dentro de las distintas ramas después me incliné por la radioquímica, y el profesor que más me signó fue el doctor Rodríguez Pasqués, que era jefe de departamento en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y después que me recibí me invitó a ser su becario con otras personas que también habían seguido el mismo camino, y comencé a trabajar en el sector de metrología de radioisótopos con mediciones de radioactividad bajo la dirección del doctor Rafael Rodríguez Pasqués, como decía. Efectivamente fue por una beca en el año 81, y la beca es una beca como las actuales, una beca de capacitación que requieren bastante estudio, bastante lectura, entrenamiento de técnicas, en el caso mío, técnicas de medición, hablar con mucha gente dentro de la comisión, y tuve la oportunidad de, inmediatamente que entré a la planta permanente en el año 83, poder capacitarme en Alemania durante varios meses en el tema de mediciones de radioactividad justamente. Como becario, y desde entonces siempre estuve en el Centro Atómico Ezeiza. Tuve algún periodo con una oficina en la sede central, pero sin dejar el Centro Atómico Ezeiza, y también colaborando con una de las primeras físicas médicas del país, que fue Mariana Cabrejas, que tengo muy lindos recuerdos de esa época, colaborando con ella en calibración de equipos y demás en los centros de medicina nuclear, especialmente en el Instituto Rofo y en el Hospital de Clínicas, en los centros de medicina nuclear que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica desde la década del 60. Así que en esos centros tomé contacto por primera vez con la medicina nuclear, con el mundo de los pacientes oncológicos y con lo mucho que se puede hacer con esta gente. Hay muchas otras aplicaciones de la tecnología nuclear. Muchos años más tarde estuve a cargo de la gerencia de área de aplicaciones de la tecnología nuclear, aplicaciones industriales, además de las aplicaciones médicas, ¿no? Aplicaciones en la irradiación de alimentos, aplicaciones en la producción de radioisótopos para uso médico, que son las actividades principales del Centro Atómico Ezeiza. Muchas otras aplicaciones de las radiaciones ionizantes para mejorar distintos materiales, para tratamiento de plagas, aplicaciones en la química analítica, con el método de análisis por activación neutrónica, muchas cosas, derivaciones y aplicaciones del reactor, de investigación RA3 en particular, en fin, y después otras aplicaciones que se han desarrollado en los otros centros atómicos. Nosotros tuvimos una gerencia muy importante, que es la Gerencia de Investigación Aplicada en el Centro Atómico Bariloche. Aplicaciones en la ciencia básica, hay un grupo muy importante de radiobiología en el Centro Atómico Constituyentes. Y bueno, no quiero olvidarme de ninguno de los grupos, que fueron muchos, que tuvieron que ver con las aplicaciones de la tecnología nuclear. Justamente durante muchísimos años la Comisión Nacional de Energía Atómica tuvo solamente el Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas y del Instituto Rofo, y después fue creciendo poco a poco. Se creó la Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, la Fundación Fuesmen, ya por el año 91, tuve alguna participación también en eso. Posteriormente, en el año 2004, se creó la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear de Buenos Aires, que se puso en funcionamiento en el 2007. Actualmente yo soy el presidente del Consejo de Administración de la Fundación. Y en el año 2014, por iniciativa del Gobierno Nacional en aquel momento, se crea el Plan Nacional de Medicina Nuclear, que se pone en marcha en forma muy importante en el 2015, construyendo muchos centros de medicina nuclear en todo el país. Eso es una proyección de la Comisión Nacional de Energía Atómica, interviniendo en todos esos centros desde Formosa hasta Río Gallegos, con varios centros en distintas provincias.
Y por último, el Centro Argentino de Protonterapia, que también forma parte del Plan Nacional de Medicina Nuclear, que se está construyendo, y también las instalaciones del Proyecto Alfa, que también forma parte del Plan Nacional de Medicina Nuclear. El edificio número 2 del Instituto Dan Benison también forma parte del Plan Nacional de Medicina Nuclear, con la creación de la ingeniería nuclear. Una de sus aplicaciones es la medicina nuclear, justamente. Bueno, la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear es la fundación que está en Buenos Aires y se inició con un equipo único, que fue un equipo híbrido PET-CT, o sea, tomografía de emisión de positrones y tomografía de rayos X, junto con un ciclotrón, que fue el primero que se instaló en Buenos Aires dentro de este plan nacional. Lo que se hace en el Centro de Diagnóstico Nuclear es diagnóstico por imágenes, fundamentalmente. Diagnóstico con imágenes y a través de radiofármacos, y después fue creciendo, extendiéndose a la tomografía de rayos X, sola, digamos, común, la resonancia magnética nuclear, ecografías, mamografía, etc. Hoy es un centro muy completo de diagnóstico por imágenes. En los otros centros de medicina nuclear, además se agrega la radioterapia, con equipos aceleradores de electrones para radioterapia. Un centro muy importante es el de Bariloche, por ejemplo, que tiene toda la batería de equipamiento, igual que la FUESMEN en Mendoza, para diagnóstico y para tratamiento. Bueno, Argentina, gracias a que se crearon los centros de medicina nuclear del ROFO y de clínicas en la década del 60, fue pionera en muchísimas áreas de diagnóstico y posteriormente de tratamiento también. Ya desde ese momento, la función principal del Instituto ROFO y de Clínicas fue la formación de recursos humanos. No solamente se hacía atención a los pacientes, sino que se hacía capacitación junto con la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, y también investigación y desarrollo. Son las tres patas que tienen todos los centros de medicina nuclear actuales, que son, como digo, atención a pacientes, docencia e investigación. Y se capacitaron prácticamente todos los profesionales de la medicina nuclear, médicos, físicos, radiofarmacéutas, técnicos, etcétera, de todo el país, desde la década del 60 hasta casi la actualidad, en donde ahora está más diversificada esa capacitación. Por ejemplo, el Instituto Balseiro de Bariloche forma más de la mitad de los físicos médicos de todo el país. El Instituto Benison forma también profesionales en el área de la radioterapia, físicos de la radioterapia, y también la parte de radiofarmacia es muy importante a manos del Instituto Benison. Y así es como fue creciendo toda la parte de capacitación y hizo que la Argentina quedara posicionada como uno de los países más importantes en Latinoamérica en el campo de la medicina nuclear. Existen más de 300 centros de medicina nuclear en el país que, junto con todo el equipamiento que tiene y la capacitación y la parte de investigación, está a nivel de Europa y Estados Unidos, sobre todo en la proporción que hay entre centros de medicina nuclear y habitantes. Eso nos posiciona realmente en una situación de referencia en el ámbito latinoamericano, que es muy importante. El Organismo Internacional de Energía Atómica justamente nos toma como referencia latinoamericana para la formación de recursos humanos fundamentalmente y para la asesoría en general. Por ejemplo, Bolivia ha tomado el ejemplo del Plan Nacional de Medicina Nuclear nuestro y ya se han construido 3 centros de medicina nuclear, los cuales están en funcionamiento ya, y la capacitación del personal se hizo en Argentina y se ha crecido enormemente en muchos otros sectores. Nos están tomando como ejemplo también en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en fin, es una proyección sumamente interesante que estamos teniendo. Bueno, mis primeros pasos como docente son muy tempranos. Cuando yo egresé de la escuela técnica número 1 de Avellaneda, y lo digo con mucho orgullo eso, al año siguiente ya me tomaron como ayudante de laboratorio, estuve también como docente en el taller de esa escuela y fui creciendo hasta tener materias como química analítica cuantitativa, química analítica cualitativa en los últimos años de la carrera. Estuve 8 años muy lindos en esa escuela. Después estuve como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Salvador, en fin, Maimónides, Favaloro, teniendo a cargo algunas materias por allí, hasta que entré en la Comisión Nacional de Energía Atómica y años más tarde comencé a ser docente de lo que ahora es el Instituto Benison. Así que realmente fue una época, soy docente desde muy chico, a eso puedo decir.
Ya desde los inicios del Instituto Benison, que se creó en el 2006, se crearon carreras. Primero se creó una maestría en radioquímica, que después devino en lo que es ahora la especialización en radioquímica. La especialización en radioquímica cubre durante un año de cursada todos los aspectos de las aplicaciones nucleares, como dijimos antes, de las aplicaciones industriales, las aplicaciones en el ámbito de los alimentos, en la medicina nuclear, etc. Y capacita a los alumnos en forma teórica de manera bastante profunda y después en las aplicaciones prácticas. De hecho, prácticamente todos los egresados de aquella primera maestría y después de la especialización han encontrado trabajo en distintas áreas, no solamente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino de otros sectores del país que tienen que ver con las aplicaciones nucleares. La especialización en radioquímica hoy en día ha tenido como una derivación en la diplomatura en radiofarmacia, que es una de las partes más importantes que tiene la especialización. De hecho, en los últimos años la especialización fue dictada con énfasis en la radiofarmacia. Anteriormente cubría aspectos también de la energía nuclear, el ciclo de combustible y otros aspectos, pero hoy en día se está concentrando en la radiofarmacia y en particular se creó la diplomatura en radiofarmacia, que es una carrera virtual con proyección a alumnos de otros países incluso. En cambio, la especialización es presencial y se dicta acá en el Centro Atómico 6. Dentro de las carreras que tiene el Instituto Benison está el doctorado en tecnología nuclear, de cual formo parte en la parte académica, y también he dirigido tesis de maestría y de doctorado fuera del Instituto Benison incluso. Y bueno, es una tarea muy gratificante, es muy desafiante, que permanentemente uno tiene que actualizarse mucho, conversar con los doctorandos o los maestrandos, porque también hacen tesis. Y después también el tema de ser jurado. Ser jurado de tesis es también una función muy importante, dado que con la acción del jurado se recibe una persona de alto nivel de capacitación. Entonces es algo muy gratificante también. Ahora que estoy próximo a jubilarme, me voy a dedicar con más profusión, digamos, a esas actividades. El tema de poder conocer otros centros en el mundo es muy importante, te cambia completamente la cabeza. Cuando uno vuelve con muchas ideas y con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, lo que más me impactó fue aquella etapa en donde me formé en Alemania, dado que conocí otro mundo, otra forma de trabajar. Yo era muy joven en aquel momento y volví con la cabeza dada vuelta, si se puede decir, y pudimos hacer muchas cosas nuevas acá en el Centro Atómico 6. Después, más tarde, tuve oportunidad de hacer algunas pocas visitas científicas a otros lugares, Estados Unidos, Hungría, España, en fin, y mantenerme más o menos actualizado, pero aquel primer impacto fue muy fuerte. Y después, en el rol de poder actuar como experto en algunas pocas oportunidades. Hace 2 años estuve en Perú, por ejemplo, ayudando a profesionales de allá, junto con otras personas que viajaron conmigo desde Argentina, para poner en marcha algunos proyectos con el reactor de investigación que tienen allí. Y bueno, siempre está abierto ese campo. Hace no mucho tiempo estuve en Viena, junto con un compañero de trabajo, para poder participar de lo que se va a generar dentro de poco, que es participar como Argentina en un programa importante de la OIEA, que es el programa Rayos de Esperanza. Así que bueno, el tema de viajar, no he viajado muchas veces, pero las veces que viajé fue realmente muy gratificante. 40 años en la Comisión de Energía Atómica, más de 40 años, y ha formado parte de mis desvelos y de mis satisfacciones durante muchísimo tiempo. No sé, podría hablar muchísimo de eso. ¿Y qué huellas dejo yo? Bueno, haber contribuido en esto del Plan Nacional de Medicina Nuclear, yo creo que fue lo más importante. Yo recorro el Centro Atómico ahora, que ya lo estoy dejando como empleado con EA, voy a continuar como docente del Instituto Benison, por suerte. Recorro el Centro Atómico y me cruzo con personas que me sonríen y me saludan. Oh, Juan Carlos, ¿cómo estás?
ese "Oh Juan Carlos, ¿cómo estás?" yo creo que es una frase que puedo recordar porque es algo lindo que uno se lleva, o sea, una sonrisa de las personas con las que trabajé mucho tiempo y que voy a seguir tratando con ellas, y un recuerdo que es bueno, que es saludable, que es gratificante, como decía antes. Bueno, yo tuve la fortuna de poder contribuir al ingreso de muchos egresados de cuando estuve dando clases en la Universidad del Salvador. Hay mucha gente acá en Buenos Aires, en Ezeiza, que fueron en aquel momento mis alumnos y que se engancharon con la radioquímica y las aplicaciones nucleares y están aquí. Y eso también es muy lindo, de saber que hay personas que de alguna forma ingresaron a este mundo gracias a haber sido mis alumnos o habernos conocido en alguna etapa. Y la gente que ingresa actualmente, los becarios, yo veo alumnos becarios que están formando en el instituto y demás, es un mundo muy especial el de lo nuclear, con muchas perspectivas de trabajo muy interesantes, con cosas fascinantes que uno puede ver. Yo cada vez que puedo ir al reactor RA3 y ver con mis propios ojos, ahora con una cámara de televisión, ver el efecto Cherenkov del núcleo es algo que me emociona, y eso es algo, como muchas otras cosas que uno puede ver acá, que no lo ve la gente común y que deja huellas. Así que es un mundo con tantas cosas nuevas por descubrir y por hacer que realmente vale la pena vivirlo.